Bienvenidos al canal Astrología de la Sabiduría, queridos amigos. Existen misterios en el universo que solo unos pocos logran conocer, y uno de ellos está a punto de revelarse. Traicionar a un pisciano no es simplemente romper un vínculo, es desencadenar una energía que nunca imaginaste que pudiera habitar en él. Este signo de agua, guiado por Neptuno, oculta en su interior una fuerza que, al ser despertada por la traición, transforma por completo al ser tierno y soñador que creías conocer. Lo que ocurre después es algo que muy pocas personas se atreven a mencionar. Seguramente has oído que los Piscis son sensibles, soñadores e incluso algo ingenuos. Quizá por eso muchos piensan que pueden herirlos sin sufrir las consecuencias. Ese es, sin duda, el error más grave y peligroso que alguien puede cometer. La verdad que casi nadie menciona es que, detrás de esa apariencia calmada y compasiva, se esconde un mar de emociones con corrientes intensas y absolutamente impredecibles. Imagina despertar un día y notar que ese pisciano al que traicionaste, que parecía tan frágil y dispuesto a perdonar, se ha convertido en alguien totalmente diferente. No solo ha salido de tu vida, sino que también se ha llevado una parte de ti que jamás recuperarás. Esto no es solo el final de un vínculo. Es una metamorfosis profunda que transforma a ambas personas para siempre. Lo que estoy a punto de contarte nunca ha sido descrito de esta forma. Son patrones que he identificado tras años de estudio de la astrología en su forma más profunda y del alma de cada signo. Verdades escondidas sobre la energía pisciana que, una vez comprendidas, explican por qué quienes han traicionado a un Piscis relatan vivencias casi místicas después de hacerlo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas nunca logran sanar tras perder a un pisciano? ¿O por qué muchos sienten un vacío inexplicable que nada logra llenar? La respuesta está en la esencia espiritual única de este signo. Es algo que va más allá de la compatibilidad que solemos ver en la astrología tradicional. La transformación de un Piscis traicionado es tan intensa y misteriosa que algunos la describen como una especie de despertar espiritual inverso. Es como si la herida activara en ellos un conocimiento antiguo, una sabiduría silenciosa que estaba dormida. Y cuando eso sucede, no hay retorno. El soñador dulce se transforma en un maestro de la emoción humana, con una visión sorprendentemente clara de lo que antes no podía ver. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede cambiar completamente tu manera de ver a este signo. Si eres pisciano, entenderás por fin esa fuerza interior que siempre has sentido, pero no sabías cómo definir. Y si conoces o convives con alguien de Piscis, esta información podría marcar la diferencia entre crear un lazo verdadero o perder para siempre a alguien muy especial. Prepárate para sumergirte en las profundidades del alma pisciana y descubrir qué es lo que realmente ocurre cuando este signo, que parece tan delicado, es herido. Lo que viene a continuación no es para cualquiera. Solo quienes tienen el valor de mirar de frente lo desconocido podrán comprenderlo, pero todos necesitan escucharlo. Esto no es simplemente otro análisis superficial de los signos. Es una exploración profunda en las aguas ocultas de uno de los signos más complejos del zodiaco. Y créeme, lo que descubrirás puede cambiar todo lo que creías saber sobre las relaciones, la traición y el verdadero poder que habita en el alma de Piscis. Si alguna vez tuviste una experiencia con un pisciano, quiero que escribas en los comentarios la palabra océano. Así es, solo escribe océano, y descubramos cuántos aquí ya han navegado las aguas profundas de este signo tan especial. Esta palabra no fue elegida al azar. Representa la esencia pisciana, inmensa, honda y llena de corrientes invisibles que pueden tanto mecerte como arrastrarte a lo más desconocido. También quiero saber si eres Piscis o si conoces a alguien de este signo que haya pasado por una traición. Comparte tu experiencia en los comentarios. Lo que cuenten puede ayudar a otros a entender mejor la transformación única que se despierta cuando este signo es herido profundamente. Ahora sí, prepárate para entrar en lo más profundo del alma pisciana.
Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu visión sobre este signo y sobre el poder oculto que se esconde tras su aparente fragilidad. Acompáñame a descubrir lo que verdaderamente ocurre cuando alguien comete el error de traicionar a un pisciano. Para comprenderlo a fondo, debemos primero adentrarnos en la esencia de este signo tan incomprendido. Piscis es el último del zodiaco, y eso no es casualidad. Lleva en sí la sabiduría y las vivencias de todos los signos que vinieron antes. Es como si cada pisciano naciera con una memoria antigua, una conexión profunda con el universo que muy pocos pueden alcanzar debido a su naturaleza trascendental. Es precisamente eso lo que convierte la traición, para un pisciano, en algo mucho más devastador que para cualquier otro signo. Cuando un Piscis ama, no lo hace solo desde el corazón, ama desde su alma entera. Para ellos, amar significa fundirse energéticamente con el otro, formar un lazo que trasciende lo físico y lo emocional y se extiende hacia lo espiritual. No es exagerado decir que, al amar, un pisciano entrega fragmentos de su propia esencia. Por eso, cuando ocurre una traición, no se trata únicamente de una pérdida de confianza. Es una herida espiritual que afecta al pisciano en niveles que la mayoría de las personas ni siquiera puede concebir. Piscis vive en una realidad donde el límite entre lo tangible y lo onírico se difumina. Su sensibilidad intuitiva le permite detectar verdades ocultas mucho antes de que se manifiesten en el plano físico. A menudo, el pisciano percibe la traición antes de que suceda. Captan cambios sutiles en la energía, interpretan señales que otros no ven y presienten la deslealtad entre líneas, incluso en conversaciones aparentemente inocentes. Esa especie de percepción extrasensorial, por llamarla de algún modo, es tanto una bendición como una carga. A lo largo de los años, he observado un patrón común. Cuando un pisciano comienza a notar que algo anda mal, su primera reacción es la duda hacia sí mismo. Por su empatía natural, busca excusas para los cambios que detecta. Da oportunidades, una y otra vez. Cree que quizá está siendo demasiado susceptible, que está imaginando cosas. Esta etapa inicial de negación es clave para entender lo que viene después. Es como si el pisciano comenzara a acumular una energía emocional que se contiene como agua detrás de una represa, hasta que un día, se desborda. Y cuando finalmente se confirma la traición, ocurre algo profundo e inesperado dentro del universo emocional del pisciano. Es como si se abriera un umbral interno, liberando una sabiduría y una fuerza que estaban dormidas. Muchos describen este momento como un despertar doloroso, un punto en el que el velo de la ilusión se rompe y el pisciano ve no solo la verdad del traidor, sino también realidades profundas sobre sí mismo y sobre la naturaleza humana. Lo que pocos comprenden es que detrás de esa vulnerabilidad aparente, el pisciano guarda una resiliencia espiritual extraordinaria. Son como el agua, pueden adaptarse a cualquier entorno, fluir alrededor de los mayores obstáculos y, si hace falta, evaporarse sin dejar rastro. Esa habilidad para transformarse es la razón por la cual la reacción de un Piscis traicionado resulta tan desconcertante para quienes no conocen su verdadera esencia. Contrario a lo que muchos piensan, el pisciano no es ingenuo, es esperanzado. Elige ver lo mejor en los demás, incluso cuando todo indica lo contrario. Esa elección consciente, esa esperanza persistente, es malinterpretada por quienes no comprenden la profundidad de la fe pisciana en la bondad del ser humano. Cuando esa fe se quiebra por la traición, lo que ocurre no es solo una decepción. Es una muerte simbólica y un renacimiento espiritual. Los testimonios que he recopilado durante años revelan un patrón impactante. Tras descubrir la traición, el pisciano entra en un periodo de profundo silencio, casi sagrado. No se trata del silencio de quien no tiene nada que decir, sino del de quien está atravesando una metamorfosis interior que no se puede poner en palabras. Durante esta fase, muchos Piscis reportan experiencias que parecen trascender lo físico. Algunos dicen que se sienten como si estuvieran observando todo desde fuera, como si su conciencia flotara por encima del dolor y del cuerpo.
Este periodo de introspección suele ser malinterpretado por quienes los lastimaron. Creen que el pisciano está deprimido, que no quiere enfrentar la realidad, o incluso que ya ha superado todo. Nada más lejos de la verdad. Lo que realmente está ocurriendo es una reconfiguración completa de su ser. Es una reorganización profunda de su energía vital y su visión del mundo. Es como si el pisciano se estuviera preparando, a nivel del alma, para lo que viene después. Y lo que viene después es lo que más desconcierta a quienes no comprenden al signo. Porque tras ese silencio lleno de transformación, el pisciano resurge. Pero no es el mismo de antes. El cambio es tan radical, que incluso quienes lo conocían bien sienten que ya no lo reconocen. No se trata solo de una nueva actitud, sino de una renovación completa de su energía interna. La mirada se vuelve más intensa, como si ahora pudiera ver a través de las personas. Y esa intuición, que ya era fuerte, se afila hasta volverse casi sobrenatural. Hay muchísimos relatos de personas que, tras traicionar a un pisciano, comienzan a vivir coincidencias extrañas. Secretos que salen a la luz de forma inesperada. Sensación de ser observados incluso estando solos. Sueños intensos y repetitivos en los que el pisciano aparece. Y lo más impactante, una carga emocional persistente, un peso invisible que no logran sacudirse ni explicar. Podría parecer exagerado o incluso supersticioso. Pero los casos se repiten demasiado como para ignorarlos. Como para ser ignorado, existe en la energía pisciana algo que, al activarse por el dolor de la traición, parece operar en niveles que la comprensión racional apenas alcanza. Es como si el pisciano, sin darse cuenta, desencadenara una especie de justicia cósmica que actúa en silencio en el campo energético de quien le ha traicionado. Quizá, el aspecto más inquietante de esta transformación sea la capacidad que desarrolla para ver más allá de las máscaras sociales. Es como si la traición removiera un velo de sus ojos, permitiéndole discernir las verdaderas intenciones de las personas. Esa claridad recién descubierta asusta incluso al propio pisciano, quien a menudo precisa tiempo para adaptarse a esta nueva forma de interpretar el mundo y las relaciones humanas. Llegamos ahora al punto crucial de esta revelación, el instante en el que finalmente comprenderás lo que realmente acontece cuando un pisciano es traicionado. La transformación que se genera es tan profunda y misteriosa que muchos la califican de fenómeno casi sobrenatural. Lo que muy pocas personas saben es que, al ser traicionado, el pisciano no solo cambia, sino que despierta un poder ancestral latente en su interior. Esta es la verdad que nadie se atreve a contar. La gran revelación es la siguiente: el pisciano herido desarrolla una extraordinaria capacidad de desconexión energética. No se trata de seguir adelante como lo hacen otros signos, sino de un proceso de separación tan completo y definitivo que genera lo que los antiguos astrólogos denominaban vacío neptuniano, un espacio de ausencia tan profundo que quien traiciona al pisciano siente esa pérdida de manera casi física, sin poder explicarlo racionalmente. Este es el verdadero poder del signo Piscis, que se manifiesta solo cuando la traición penetra en el núcleo de su ser. Al ser regido por Neptuno, el pisciano mantiene una conexión única con el inconsciente colectivo. Cuando ama, establece lazos no solo en lo físico y emocional, sino también en dimensiones sutiles que muchos ni logran percibir. Son conexiones energéticas y espirituales que trascienden el tiempo y el espacio, y, al romperse, no se fractura únicamente un corazón, sino una red de vínculos invisibles que genera repercusiones mucho mayores que la propia relación. La cualidad más sorprendente que emerge en un pisciano traicionado es lo que llamaré clarividencia emocional. Es como si el dolor de la traición activara un tercer ojo, dotándole de una casi infalible capacidad para detectar mentiras, manipulaciones e intenciones ocultas. Este don despertado es tan poderoso que muchos piscianos cuentan haber experimentado momentos de descubrimiento intuitivo que desafían la lógica común, revelándoles verdades inaccesibles por medios ordinarios.
Un aspecto raramente discutido es que el pisciano herido atraviesa un proceso que los místicos orientales podrían llamar la muerte del ego de la persona que fue, aquella que amaba incondicionalmente, creía sin reservas y se entregaba por completo, desaparece para dar lugar a una conciencia más elevada, más sabia e infinitamente más poderosa. Esta transformación es tan intensa que muchos piscianos afirman no reconocerse a sí mismos, como si la traición actuara como catalizador de una evolución espiritual acelerada. El fenómeno más perturbador que he observado en piscianos traicionados es lo que en los antiguos textos astrológicos se describe como un espejo kármico. Tras procesar la traición, el pisciano desarrolla, de forma inconsciente, la capacidad de reflejar al traidor las mismas energías que recibió. No se trata de una venganza planificada, sino de un proceso casi automático, propio de una ley natural. Por eso, muchos de quienes han traicionado a un pisciano acaban viviendo situaciones similares en sus propias vidas, como si el universo equilibrara las energías. Esta facultad de reflejo energético explica por qué tantas personas sienten una inexplicable sensación de pérdida tras la partida de un pisciano. No es solo la ausencia física o emocional, sino la pérdida de una conexión con algo mucho más profundo, algo que alcanzaba dimensiones del alma hasta entonces desconocidas. Muchos lo describen como un vacío que nada logra llenar, y existe una razón energética para ello. El aspecto más misterioso de esta transformación es que el pisciano desarrolla lo que solo podría describirse como una presencia espectral en la vida de quien le traicionó. No es que el pisciano esté consciente de influir en esa persona, sino que su esencia permanece como un testigo silencioso en la conciencia del otro, apareciendo en sueños, en momentos de soledad o en situaciones que evocan la conexión que una vez compartieron. Esto explica por qué tantas personas aseguran no poder superar a un pisciano, incluso años después de la separación. No se trata únicamente del recuerdo de un amor perdido, sino de la persistencia de una conexión energética que trasciende al tiempo y el espacio. Esa conexión permanece no porque el pisciano quiera o esté haciendo algo para mantenerla, sino porque la naturaleza neptuniana de su energía deja impresiones permanentes en el campo energético de aquellos con quienes se vinculó profundamente. Lo que hace que esta transformación sea aún más extraordinaria es que el pisciano rara vez es consciente del poder que ha despertado. Simplemente sigue adelante, a menudo sin darse cuenta del impacto profundo que su ausencia causa. Para el pisciano, es solo un proceso natural de sanación y evolución. Pero para quien lo traicionó, es una experiencia desconcertante de pérdida, arrepentimiento y, frecuentemente, una inexplicable sensación de ser observado por algo más grande de lo que puede comprender. Muchos que traicionaron a un pisciano relatan un fenómeno curioso: la incapacidad de sentir la misma profundidad emocional en nuevas relaciones. Es como si, al retirarse por completo, el pisciano se llevara consigo la capacidad de esa persona de conectar emocionalmente al mismo nivel. No es una maldición ni una venganza. Es simplemente el resultado natural de haber experimentado la profundidad oceánica del alma pisciana, y luego perderla por completo. También existe lo que los antiguos astrólogos llamaban el efecto espejo de agua. Tras la traición, el pisciano desarrolla una cualidad reflexiva que hace que las personas enfrenten sus propias verdades más profundas al interactuar con él. Es como si el trauma de la traición lo transformara en un espejo emocional tan nítido, que las personas ya no pueden ocultar sus verdaderas intenciones o naturaleza cuando están en su presencia. Esta cualidad es particularmente perturbadora para quienes tienen algo que esconder. El aspecto quizás más sorprendente es que, tras la transformación completa, el pisciano desarrolla una especie de inmunidad emocional que lo protege de futuros daños. No es que se vuelva frío o insensible. Al contrario, su capacidad de sentir e intuir se vuelve aún más aguda. Pero ahora esa sensibilidad está acompañada por una profundidad silenciosa. Una comprensión instintiva de cómo navegar el océano de las emociones humanas sin ahogarse en sus corrientes traicioneras. Esta inmunidad emocional recién adquirida permite al pisciano amar de nuevo, pero de una manera completamente diferente.
El amor pisciano, después de una traición profunda, se vuelve más consciente, más selectivo e infinitamente más poderoso. No pierde su capacidad de entrega ni su compasión. Pero ahora, esas cualidades se ofrecen solo a quienes verdaderamente las merecen. Y su intuición afinada rara vez se equivoca al discernir quién es digno de este amor evolucionado. Para quien tuvo el privilegio de ser amado por un pisciano, y cometió el error de traicionar esa confianza sagrada, la lección es clara e inevitable: se ha perdido algo precioso que jamás podrá recuperarse. No porque el pisciano sea vengativo o guarde rencor, sino porque la transformación que ocurre tras la traición es irreversible. El pisciano que existía antes, aquel que amaba sin límites, perdonaba sin cuestionar, creía sin dudar, deja de existir. En su lugar, surge un ser evolucionado, con poderes intuitivos y energéticos que la persona que lo traicionó jamás podrá comprender del todo. La verdad final, la gran revelación que pocos tienen el valor de enfrentar, es que traicionar a un pisciano no es solo perder una relación. Es perder una conexión con lo divino que habita en él. Es renunciar voluntariamente a una experiencia de amor trascendental que pocos llegan a conocer en esta vida. Y lo más impresionante de todo es esto: el pisciano sigue adelante, llevando consigo ese poder divino. Mientras que quien lo traicionó queda, con frecuencia, atrapado en un ciclo de pérdida y arrepentimiento que puede durar toda una vida. Ahora que conoces la verdadera naturaleza de la transformación pisciana tras una traición, es fundamental comprender lo que esta revelación significa para tu vida. Si eres un pisciano que ha atravesado la traición, esta es la confirmación del poder que siempre estuvo dentro de ti. No es una coincidencia que hayas encontrado este mensaje. Es un llamado para que reconozcas y honres la evolución espiritual que has vivido a través del dolor. El vacío que sentiste no era debilidad. Era el espacio necesario para tu renacimiento energético. Para un pisciano traicionado, entender este proceso de transformación trae una liberación profunda. No estás imaginando cosas cuando sientes que has cambiado completamente tras esa traición. La metamorfosis que experimentaste es real y poderosa. Esa intuición aguda que desarrollaste, esa capacidad casi sobrenatural de percibir las verdaderas intenciones de las personas, no es paranoia. Es un don. Un poder que despertó a través del dolor. El universo tiene formas misteriosas de transformar nuestras heridas más profundas en nuestras fortalezas más grandes. Si eres alguien que traicionó a un pisciano y sientes ese inexplicable vacío, esa sensación constante de pérdida que nada parece llenar, ahora entiendes por qué. No es solo culpa o arrepentimiento. Es el resultado natural de haber roto una conexión espiritual profunda. Esa sensación de ser observado, incluso cuando estás solo. Esos sueños recurrentes. Esa impresión de que el pisciano aún está, de alguna manera, presente en tu vida. Todo esto forma parte del fenómeno que te he descrito. No es que el pisciano esté haciendo algo activamente para provocar estas sensaciones. Es que la naturaleza de su energía deja impresiones duraderas que trascienden el tiempo y el espacio. Para quienes están actualmente en una relación con un pisciano, esta revelación debe servir como una alerta sagrada. La confianza de un pisciano no es algo que deba tomarse a la ligera. El amor que ofrecen es un regalo raro en un mundo cada vez más superficial y desconectado. Si tienes el privilegio de ser amado por un pisciano, comprende esto. Estás experimentando una forma de amor que pocos conocerán en esta vida. Un amor que trasciende lo físico y lo emocional, tocando dimensiones espirituales de la existencia. Traicionar esa confianza no es solo romper una relación. Es renunciar voluntariamente a una experiencia de conexión divina. Hay una lección profunda aquí para todos nosotros, más allá del signo solar que tengamos. La historia del pisciano traicionado nos enseña sobre el poder transformador del dolor emocional cuando es plenamente abrazado y procesado.
En lugar de huir del sufrimiento o buscar distracciones temporales, el pisciano se sumerge en las profundidades de su dolor y emerge completamente transformado. Esta es una sabiduría antigua que nuestra sociedad moderna ha olvidado. Nuestras heridas más profundas, cuando se enfrentan verdaderamente, pueden convertirse en portales hacia nuestros mayores poderes. El impacto más significativo de esta revelación es entender que existen consecuencias energéticas para nuestras acciones, mucho más allá de lo que la mente racional puede captar. La traición no es solo una ruptura de confianza en el plano físico. Es una ruptura en el tejido energético que conecta a dos seres. Y cuando esta ruptura involucra a un ser tan conectado con el universo espiritual como un pisciano, las reverberaciones pueden durar toda una vida y más allá. Para aquellos que buscan comprender más profundamente la astrología y la naturaleza humana, esta revelación sobre los piscianos ofrece una nueva perspectiva. Nos muestra que los signos del zodiaco no son simples etiquetas de personalidad, sino arquetipos sagrados, portadores de sabidurías ancestrales y poderes dormidos, que pueden activarse a través de experiencias de vida intensas. El pisciano traicionado es el ejemplo perfecto de cómo el dolor puede ser un catalizador para el despertar espiritual. Si estás atravesando un momento de traición o pérdida, independientemente de tu signo solar, la jornada del pisciano traicionado puede servir como mapa para tu propia transformación. No resistas el dolor. Sumérgete en él con plena conciencia. No busques anestesias emocionales. Enfrenta la verdad, por dolorosa que sea. No te apresures a superarlo. Date el tiempo necesario para integrar lo que has vivido. Y, lo más importante, confía en que al otro lado de este proceso, existe una versión de ti más poderosa, más sabia y más evolucionada, esperando por emerger. El mensaje final es claro. Nada en este universo sucede por casualidad. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, contiene dentro de sí la semilla de una transformación. El pisciano traicionado nos enseña que nuestro mayor dolor puede convertirse en nuestra mayor fuerza. Que nuestras heridas más profundas pueden transformarse en nuestros dones más poderosos. Y que incluso la oscuridad más total, contiene en su interior la promesa de una nueva luz. Más brillante y más verdadera que cualquier cosa que hayamos conocido antes. Si este video tocó alguna parte profunda de tu alma, no guardes este conocimiento solo para ti. Compártelo con alguien que esté atravesando una traición. O con un pisciano que necesita recordar el poder extraordinario que habita en su interior. La sabiduría solo tiene valor cuando se comparte. Y este mensaje puede ser exactamente lo que alguien cercano a ti necesita escuchar hoy. Quiero invitarte a dejar en los comentarios tu propia experiencia con un pisciano. ¿Eres un pisciano que ha pasado por una traición y viviste esta transformación? ¿O tal vez fuiste quien traicionó a un pisciano y sentiste las consecuencias misteriosas de las que he hablado? Tu historia puede iluminar el camino de otros. Y si te fascinó esta revelación sobre el signo de Piscis, no te pierdas nuestro video 10 razones por las cuales Escorpio es tan odiado, y por eso está solo. En él revelamos verdades sorprendentes sobre la naturaleza escorpiana, que explican por qué este signo despierta emociones tan intensas en las personas. Haz clic en la tarjeta que aparece en pantalla para verlo ahora. Y recuerda, en el viaje del alma, el dolor es un maestro y el amor, nuestro verdadero destino. Queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje espiritual a través de la transformación profunda que experimenta un pisciano cuando atraviesa la traición. Como hemos visto, la traición no solo hiere, sino que actúa como un catalizador de un despertar trascendental, un proceso doloroso pero que lleva al pisciano a alcanzar nuevas dimensiones de sabiduría y poder. Este proceso nos enseña que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas, que el dolor, cuando se enfrenta con valentía y conciencia, se convierte en un portal hacia una evolución espiritual y energética sin igual. Es importante entender que cada experiencia, incluso la más dolorosa, tiene un propósito divino y transformador.
Si eres un pisciano que ha pasado por esta experiencia, te invito a reconocer el poder inmenso que has despertado en ti. Si fuiste quien traicionó a un pisciano, ahora entiendes que lo que sientes no es solo culpa, es la vibración de una conexión rota que deja huellas que van más allá de lo físico. Todo lo que sucede en este universo está interconectado, y lo que damos al mundo, tarde o temprano, regresa a nosotros de formas que a veces no podemos comprender racionalmente. Si esta revelación tocó alguna parte profunda de tu ser y te resonó de manera especial, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad en Astrología de la Sabiduría. Suscríbete a nuestro canal, deja tu me gusta y, por supuesto, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser la luz que ilumine el camino de otros que atraviesan procesos similares. Además, tengo una promesa especial para ti: si logramos llegar a 6000 me gusta en este video, compartiré con todos ustedes un video exclusivo sobre cómo alcanzar el éxito en la vida, lograr la abundancia y prosperidad que todos merecemos. Así que no olvides darle me gusta, suscribirte y comentar. Recuerda, el universo siempre recompensa cuando compartimos nuestro conocimiento y nuestro amor con los demás. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad y por acompañarme en este camino de crecimiento y evolución. Que la sabiduría y la energía del universo te guíen siempre hacia la mejor versión de ti mismo. Nos vemos en el próximo video.